19, mi nombre es Lipden Ojeda y qué gusto contar con su presencia una ocasión más. El teléfono en el estudio 940-7600. Le cuento que hoy es el Día Mundial del Hermano, para justamente honrar y celebrar a esas personas que crecen junto con nosotros y que son de nuestros familiares más cercanos. La fecha que se estableció fue justamente por el fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, que dedicó su vida a las obras sociales. Así que hoy, si usted tiene algún hermano, aproveche para apapacharlo y decirle cuánto lo estima. Quédese con nosotros porque apenas estamos arrancando y tenemos un recorrido con las noticias más relevantes sucedidas aquí en la capital yucateca y por supuesto en el interior del estado. Dicho esto, arrancamos con la información. Y mire, le cuento que el gobernador Mauricio Vila Dosal encabeza la premiación nacional de la 9ª edición de Somos el Cambio. Le platico que en el Centro Internacional de Congresos es donde se está efectuando justamente el evento que le platico. En el evento también participa la secretaria de Educación Loreto Villanueva Trujillo y representantes de los estados invitados como Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, entre otros. Fíjese que aquí en Yucatán participaron 242 escuelas y las ganadoras fueron 3 primarias originarias de Aquil, Ticul y Tecash. Le cuento que en el pasado ciclo escolar se presentaron 9,203 proyectos como bibliotecas, huertos, construcción de calles y salas de cómputo, con la inversión de 520 millones de pesos generados por las comunidades involucradas. Y justamente en su pantalla está viendo unas imágenes de hace unos instantes de este gran evento. En otras cosas, le cuento que reconocerán a los policías destacados, esos que salen a la luz por las labores que realizan en pro de la sociedad, y serán reconocidos con un estímulo económico, pues la seguridad es fundamental para el desarrollo del Estado. El presidente de la industria manufacturera de exportación, Alberto Berrón Bolio, anunció que los empresarios maquiladores acordaron entregar un estímulo económico para el policía estatal que sobresalga por sus actos a favor de la comunidad. En la reunión con los secretarios de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, y de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, los empresarios manifestaron que la promoción económica y la seguridad pública forman un círculo virtuoso que favorece la llegada de nuevas inversiones y el incremento de las establecidas. Saidén Ojeda expuso las características del programa Yucatán Seguro, que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal, para fortalecer las capacidades tecnológicas de seguridad pública. Por su parte, Herrera Novelo mencionó que Yucatán está certificado como el estado número 1 para invertir y eso se debe en gran medida a la seguridad. Teleyucatán te informa. Vamos a otro sector y le cuento que realizan una reunión latinoamericana justamente para dar a conocer los avances en la acuicultura y sustentabilidad. El Consejo Mexicano para la Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas, Comepesca, que preside Citlali Gómez, realiza el primer Summit Latinoamericano por la Sustentabilidad Pesquera y Acuícola. El evento, que concluye el viernes, busca ser una plataforma de aprendizaje, intercambio de experiencias y debate entre especialistas de Latinoamérica para analizar la situación del actual sector. Los objetivos del encuentro son impulsar y acelerar el desarrollo de la sustentabilidad en el sector, intercambiar experiencias exitosas entre los países y organizaciones participantes, incentivar programas y proyectos de colaboración entre el sector privado, social y público, así como promover y apoyar iniciativas de sustentabilidad de organismos reguladores, actores de la cadena de valor y consumidores. En la conferencia participan más de 150 especialistas de Chile, Perú, Estados Unidos, Japón, Argentina, Canadá, Costa Rica y diversos estados, quienes buscarán acuerdos que beneficien la pesca y acuacultura en Latinoamérica. El secretario de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán, Rafael Convalucier Medina, comentó que la dependencia a su cargo define políticas públicas para preservar los recursos marinos para que detonen la sustentabilidad del sector. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Teleyucatán te informa. Y ahora nos vamos directo al interior del estado para que le cuente
que el secretario de Desarrollo Rural de Yucatán, Jorge Díaz Loesa, entregó 150 abejas reina a productores de Canacín, Maxcanú, Tizimín y Temozón. Además, informó que se activaron 7 de los 14 centros de producción de abejas reina, que mejoran la genética de la especie y su reproducción, y que, entre otras estrategias, se elabora la creación de una marca colectiva para generar valor agregado a la miel local. Y fíjese que también está por concretarse el proyecto de una expoferia de dulces, para lo cual solo faltan algunos detalles para que esté 100% confirmada. Y mira, ahí en su pantalla ve algunas imágenes al respecto de estas entregas. Para los siguientes días se pronostican temperaturas calurosas, pero no se descarta la presencia de chubascos en algunas zonas de Yucatán. Para Valladolid, la máxima de este día es de 38 grados, pero ya no le cuento más y como todas las tardes nos vamos directo al pronóstico del tiempo. Para este día, una vaguada sobre la península de Yucatán, en interacción con la nueva onda tropical sobre el Golfo de Honduras y el sur de Quintana Roo, ocasionarán condiciones de cielo medio nublado, con probabilidad para chubascos con tormentas puntuales fuertes en el norte y oriente del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento del este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 35 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Ahí quedó la información y antes de irnos a la pausa comercial les recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. Háganos saber qué sucede en su colonia o municipio. Y mire, tenemos saludos pendientes y son para Adriana Vargas, que hoy nos sintoniza desde aquí, desde la capital, desde Mérida. También para Chava Simón y Elmer González, que dice que nos saluda desde la costa y está celebrando hoy su cumpleaños. Muchísimas felicidades. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero enseguida estamos de regreso. Me gusta. No me gusta. Me importa. No estoy de acuerdo. Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien. Porque en la democracia contamos todas. Contamos todos. INE. Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes. El Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa, de Marina, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítete escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán.
Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Y mire, le cuento que hoy nos acompaña aquí en el estudio el médico veterinario Jorge Díaz Loesa. Ya lo sabe, él es el secretario de Desarrollo Rural. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Liden. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y saludos a todos tus televidentes. Muchas gracias, y como estábamos platicando en el bloque anterior, hay noticias buenas en el campo y por supuesto también en el interior del estado, y justamente de eso vamos a estar platicando. Arrancamos con el programa Crédito Ganadero a la Palabra. Así es, Yucatán ha sido de los pocos estados beneficiados con este gran programa. Es un programa federal que estuvimos dando inicio el día 28 de agosto. Arrancamos en el municipio de Tizimín con la entrega de 405 ejemplares a diversos productores, además de productores de 14 municipios en el arranque de este programa, con un presupuesto de 50 millones de pesos para esta primera etapa de este programa. Pero no es el único que se ha estado desarrollando en ese tiempo, también contamos con otros. Así es, contamos con otros programas como el programa Veterinario en tu Rancho, que va muy de acuerdo a este programa federal, que es para el aumento y repoblamiento del hato ganadero de aquí del estado de Yucatán. Entonces, pues tenemos programas como el de mecanización de suelos, como el de Veterinario en tu Rancho, que van acompañando también el tema de la productividad, para que también, pues, si vamos a repoblar el hato ganadero del estado de Yucatán, pues también necesitamos tener la suficiente capacidad de alimentar estos ejemplares. Entonces, y pues la asesoría técnica de cómo manejar un hato ganadero, el tema de sanidades, el tema de cuestiones reproductivas, pues con Veterinario en tu Rancho hemos atendido a más de 300 productores en este corto tiempo que inició el programa. Hemos tenido pues ha habido mucho éxito, y la gente, los productores, pues muy contentos con este programa, que sobre todo está enfocado para pequeños productores, los cuales no tenían acceso a este programa o a un veterinario profesional que pudiera encaminarlos y darles asesorías de cómo realmente se debe manejar una finca ganadera. Que son noticias muy positivas, porque la ayuda llega para los dueños, ¿no? Para los pequeños productores, pero hace un impacto positivo en sus familias y de ahí para adelante. Así es, pues tenemos en esta primera etapa se van a salir beneficiados casi más de 700 productores con el programa Crédito Ganadero a la Palabra, en el cual estos productores son de muchos municipios. No solo es para el oriente del estado de Yucatán, sino también para el sur del estado, donde vamos a estar haciendo entregas más adelante, donde cada productor puede adquirir hasta 10 ejemplares, novillas y hasta un semental, dependiendo la carga animal que tengan. Entonces nosotros como gobierno del estado pues venimos complementando esos programas federales con el programa como el de mecanización de suelos, donde estamos mejorando las praderas, donde estamos metiendo equipos de rastreos, tractores, para mejorar todas las áreas impactadas y potreros que tienen baja productividad, volver los terrenos altamente productivos. Y de la mano con este tema, de lo que platicábamos hace unos momentos, si continúa la entrega de abejas reinas. Sí, también quiero comentarte y comentarle también a los productores que nos escuchan y que nos ven, que este programa de Crédito Ganadero a la Palabra para la siguiente etapa tiene contemplado el tema apícola. Y entre las reglas de operación está el proveer a productores con abejas reina. Y pues bueno, nosotros aquí en Yucatán pues ya hemos dado un paso adelante hacia eso, porque ya tenemos la producción de estas abejas reinas, ya hemos entregado más de 700 ejemplares a diversos productores de aquí de Yucatán, y también pues contempla el programa la entrega de colmenas. Entonces pues hemos trabajado de manera muy coordinada con el gobierno federal, con los gobiernos municipales igual, para hacerles llegar estos apoyos a los pequeños productores. Sin duda alguna, un fuerte impulso y apoyo para todos los yucatecos. Así es, vamos a trabajar nosotros, bueno, el día de la semana pasada estuve con el secretario Villalobos, pues haciendo gestiones para pues más apoyos para los productores yucatecos, y con el coordinador también general de ganadería, el licenciado David Monreal, pues también nos anuncia buenas cosas para el siguiente año y con el siguiente presupuesto del gobierno federal enfocado hacia Yucatán. Y estaremos pendientes. Secretario, ¿algo más que desea agregar? Pues comentarles a todos los productores del estado de Yucatán que estén pendientes de las aperturas para la siguiente etapa de este programa Crédito Ganadero, porque muchos me mencionan, oye, pues ya se cerró el programa y nos quedamos fuera, pero bueno, nosotros también contamos con programas estatales. El 15 de septiembre pues tenemos el Tianguis Ganadero también en Tizimín, donde también los productores tienen acceso a sementales y a vaquillas, pues con los programas estatales que también venimos manejando. Una muy buena oportunidad. ¿Dónde pueden adquirir más información para que estén pendientes de todos los eventos y los programas? Pues directamente en la Secretaría de Desarrollo Rural. Tenemos oficinas también en Tizimín,
donde pudiesen hacer los enlaces y también pedir información de cuándo son las aperturas de las ventanillas, de en qué lugares vamos a estar llevando a cabo algunos programas. Entonces, pues pedirle a los productores que se acerquen, pregunten y pues que van a venir muy buenas cosas para el campo yucateco. Así esperemos y estaremos pendientes. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. No, muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias, ahí quedó la información. Le repito, él es el médico veterinario Jorge Díaz Loesa, secretario de Desarrollo Rural. Y nosotros nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros porque a la vuelta, por supuesto, hay más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquitá te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Vamos con más noticias y le cuento que la Escuela Tecnológica Agropecuaria celebra sus 50 primeros años y mire, en este tiempo ha formado ciudadanos de alto valor. La Escuela Tecnológica Agropecuaria número 169 de San Diego, Tecash, es formadora e impulsora de ciudadanos con valores. Al principio fue un internado que dio oportunidad a jóvenes de Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucatán para formarse como estudiantes con conocimiento del campo. En sus 50 años de operación, que celebrará el 13 próximo, la institución formó a más de 5,000 personas, quienes motivados de lo aprendido en su escuela, estudiaron la universidad. Somos profesionistas de todas las ramas, y que hoy día pues sentimos un gran agradecimiento hacia la escuela que nos dio la posibilidad de estudiar. Algunos alumnos se aventuraron a estudiar en la capital yucateca, mientras que otros prefirieron quedarse en su municipio. Programamos una serie de actividades, las vamos a realizar el día 13, viernes, y 14, sábado de septiembre. Vamos a hacer unas actividades en San Diego, Tecash, y otras en Tecash. Además, se entregarán reconocimientos a los egresados que en la actualidad son reconocidos políticos, agentes policíacos, empresarios y profesionistas. Las actividades por el 50 aniversario de la institución, que se convirtió en la secundaria técnica número 3, serán una misa, velada cultural, actividades deportivas, conferencias, entre otras. Los organizadores del evento invitan a los egresados que aún no se enteraron del evento que asistan sin compromiso con su familia a reencontrarse con sus ex compañeros de clase. Con imágenes de Armando Irigoyen, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Sin duda alguna, una gran oportunidad para reencontrarse con los recuerdos y los ex compañeros. Vamos con otros temas, entramos a temas de turismo y le cuento que la Secretaría justamente de Fomento Turístico continúa la promoción de Yucatán como destino turístico en México por medio de presentaciones, roadshows para agencias y medios especializados en la industria. En esta ocasión, Oaxaca y Hermosillo fueron las sedes de las presentaciones con las que se busca fortalecer la promoción conjunta. Según el hermanamiento firmado en el Tianguis Turístico de Acapulco en el mes de abril, usted nos recordará que aquí mismo se lo informamos. También le cuento que los hermanamientos se firmaron para incrementar la derrama económica y los beneficios a los destinos involucrados. Y mire, ahí en su pantalla unas fotografías al respecto de lo que le platicamos. Vamos con otras cosas y mire, proponen eliminar la ley seca un día antes y durante el periodo electoral. ¿Con qué objetivo? Dicen que de esta manera no se detendrá la promoción turística en el estado. Para no desalentar el ingreso proveniente del turismo, la diputada Milagros Romero Bastarrachea presentó una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley de Salud, para no prohibir la venta de bebidas alcohólicas en restaurantes de lujo, restaurantes y pizzerías un día previo y durante la jornada electoral.
Los establecimientos deberán estar ubicados en los centros históricos de los municipios, zonas costeras, hoteles, paradores turísticos, plazas comerciales, aeropuertos, centrales camioneras y cualquier otro centro de transbordo con fines turísticos. Solo quedará prohibida la venta de bebidas embriagantes en expendios de cerveza, licorerías, tiendas de autoservicio, centros nocturnos, discotecas, cantinas, entre otros que no estén incluidos en la reforma, explicó Milagros Romero. En la sesión ordinaria, la legisladora Rosa Díaz Lizama presentó la iniciativa para expedir la Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana del Estado, para asegurar el ejercicio de los derechos de la mujer embarazada, resguardar su salud y la vida del niño desde el momento de su concepción hasta la infancia temprana, así como la protección en las diversas etapas del embarazo, parto y maternidad. Lila Frías Castillo presentó el proyecto de acuerdo admitido por unanimidad para el Congreso local en pleno respeto a la autonomía, exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Pesca se firmen los convenios de coordinación con el Estado para otorgar facultades y competencias legales, así como recursos para la realización de las tareas de inspección y vigilancia en el litoral yucateco. Obligar a los funcionarios públicos a rendir compromisos, a decir la verdad, así como generar informe completo en lengua maya, fueron los cambios aprobados por unanimidad por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para el análisis de la glosa del informe de gobierno. El presidente de la Junta de Gobierno de Congreso, Felipe Cervera Hernández, propuso que en lugar de un resumen, se entregará un informe completo en lengua maya para que tenga un espíritu de igualdad para todos los yucatecos, que se integró en la reforma al artículo 28 de la Constitución Política del Estado. Tele Yucatán te informa. Y de la mano con este tema le cuento que aprueban ya el financiamiento para los partidos políticos para el ejercicio 2020. A continuación, la información detallada. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias y actividades específicas para los partidos políticos, así como para los partidos políticos locales de nueva creación. En su caso, por un monto total de 95.481.888.74 pesos para el ejercicio 2020. La consejera presidente del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya, recordó que el instituto tiene la obligación legal de realizar este cálculo y aprobarlo de acuerdo a lo que establece la Constitución Política y la Ley Electoral del Estado. Del recurso que les corresponda para actividades específicas, los partidos deberán garantizar que al menos un 25% sea destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Aunado a ello, señaló que en virtud de que existen 3 organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que se encuentran realizando los trámites necesarios para conformarse como un partido político local, fue necesario aprobar el financiamiento público para actividades ordinarias que les correspondería en caso de obtener su registro. Tele Yucatán te informa. Cambiamos la página informativa y ahora le platico que el CECATI o Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial cuenta con más de 16 áreas en las que usted se puede capacitar. El 80% es práctico y el 20% teórico, y además está especializado para adultos y jóvenes a partir de los 15 años, en los que también se incluye a personas con discapacidad. Jóvenes y adultos de 15 años en adelante hoy tienen los conocimientos necesarios para obtener un empleo, emprender un negocio o hablar otro idioma debido a la capacitación que obtuvieron en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. El director de la institución, Wilber Flores Quintal, rindió informe de actividades de los resultados obtenidos en el ciclo escolar 2018. El CECATI ofrece 16 especialidades por medio de cursos que duran, dependiendo de los requisitos de cada uno, de 4 semanas a 1 año. El año pasado, con exactitud, capacitamos 3.451 personas durante todo el ciclo escolar en 257 cursos que impartimos en la escuela, y también tenemos acuerdos de colaboración con distintas instituciones en las cuales nos permiten en ocasiones llevar a nuestros maestros o llevar maestros y equipo y estar trabajando inclusive en zonas pues marginadas con gente que sus recursos no les permite pues estarse trasladando acá al plantel. El 80% de la formación de los estudiantes es práctico y solo el 20% es teórico.
De hecho, te presumo que la especialidad de enfermería auxiliar es una de las que tiene el mayor porcentaje de incorporación de sus egresados al sector productivo. Más del 90% de las personas que logran concluir los estudios se incorporan al trabajo. La nueva visión del plan de capacitación que ofrece el CECATI es preparar a jóvenes y adultos para tener el perfil idóneo y encontrar un empleo lo más pronto posible o emprender un negocio. Además, trabajan con personas con discapacidad a fin de que éstas se independicen y mejoren su calidad de vida. Con imágenes de Luis Medina, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y encaminados en temas de educación, le cuento que ahora se podrán expedir certificados digitales a través de un sistema de alta tecnología. La Universidad Tecnológica Metropolitana aplica la plataforma diseñada por alumnos del Instituto de Tecnología de Massachusetts en la expedición de certificados digitales para los alumnos. La plataforma denominada Kabil simplificará los trámites que otorga la universidad y ampliará la oferta de servicios que ofrece el instituto. El sistema es un complemento del servicio que ofrece la Secretaría de Educación Pública, que ahora otorga las cédulas profesionales por Internet. Pero tenemos otras muchas divisiones, como por ejemplo industrial, administración, inclusive la unidad de negocios UNIDE, el centro de idiomas, que son servicios que poco a poco vamos a ir, pues ahora sí que presumiendo, ahora sí que al sector público, igualmente al sector industrial y comercial. Además, el sistema digital reducirá los casos de falsificación de documentos y certificados. Tenemos muchos de nuestros estudiantes que hacen intercambios, que tienen que llevar sus documentos y las universidades tienen que recibirlos y confían básicamente en un pedazo de papel, ¿sí? para saber que ese estudiante sí tiene esas credenciales, sí estudió en esa universidad. Lo que estamos haciendo con esto es que la tecnología respalde ese documento. La tecnología que usan permitirá que las escuelas consulten en tiempo real la validez de los certificados digitales que los estudiantes presenten. El costo por expedir un certificado o cientos de ellos con el sistema reducirá los gastos operativos de la universidad. Los primeros beneficiarios serán 80 alumnos de la primera generación de la carrera de Tecnologías de la Información. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Con este tema nos vamos a la pausa comercial, pero antes, mire, hay saludos para Margarita Camal, que nos sintoniza desde Chapap de las Flores, y también para Diel Palma. Usted también puede saludarnos a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán y denle like porque constantemente estamos compartiendo las noticias más actualizadas que suceden aquí en nuestro estado. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, no nos tardamos nada y estamos de regreso. Presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700,000 pesos mensuales. Ya no hay pensión millonarias para los expresidentes. Ya no me cuidan 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Con el honor de su presencia, vamos con más noticias y continuamos con temas de educación. Ahora le cuento que firman un convenio de colaboración para generar intercambios culturales, desarrollo de proyectos y también la preservación de la cultura maya. Es una oportunidad para la Universidad Autónoma de Yucatán de seguir fortaleciendo
lazos de colaboración, en este caso con la Universidad Tecnológica del Centro, una universidad, como decimos, pues, de casa, y donde hay áreas de oportunidad donde podemos colaborar. Hoy la Universidad Tecnológica del Centro es una universidad que tiene, por un lado, técnico superior universitario, por otro lado tiene licenciaturas, y hay áreas de oportunidad donde podemos llevar a cabo procesos de servicio social, de práctica profesional entre los estudiantes de ambas instituciones, así como también lo que tiene que ver con investigación y, por supuesto, todo lo que sea de interés para ambas instituciones en la creación e implementación de cursos, de talleres, de diplomados que tengan que ver con la capacitación no solamente de maestras y maestros, sino también de personal directivo, administrativos y manuales. El rector de la Universidad Tecnológica del Centro, Ángel Antonio González Escalante, dijo que el plantel cuenta con 550 estudiantes que se beneficiarán con el convenio. Esperemos que esto, doctor, nos lleve a un grado de mejoramiento de esa zona centro, que es el principal objetivo, que el interior y esa zona centro de Yucatán tenga esa oportunidad y ese compromiso de que podamos lograr jóvenes exitosos. Más del 20% de los estudiantes son mayablantes y la matrícula está integrada por jóvenes de 60 municipios. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Dejamos a un lado los temas de educación y nos vamos al interior del estado para que le cuente que personas de Maní, Muna, Oxcuscap, Teabo, Tecash, Ticul y Valladolid son los que formaron parte del encuentro Coxnactic Vamos a Soñarlo, Ruta de la Imaginación, en el que disfrutaron de actividades literarias y el recorrido de Librobús, una librería móvil de cuento del Fondo de Cultura Económica y Educal, que viaja por México con oferta editorial a muy bajo costo. Fíjese que la Secretaría de la Cultura y las Artes y la Dependencia Federal realizará el festival del 17 al 30 de septiembre para promover el hábito de la lectura en los municipios a beneficio de 150,000 habitantes de 7 demarcaciones del sur y oriente del estado. El recorrido será encabezado por promotores y mediadores de lectura, además de los bibliotecarios municipales, quienes realizarán talleres y actividades lúdicas para hacer de la práctica lectora una experiencia significativa de vida y un reforzamiento del tejido social. Y mire, ahora le cuento que comunicar arte y cultura en tiempos de la ruptura es la línea principal de este coloquio, que busca precisamente buscar más líneas de historia en este tiempo de arte denominado como la ruptura. El legado de los artistas del movimiento denominado La Ruptura, que surgió en la década de los 50, fue cambiar la forma de ver el arte en México, resaltó la Secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet, al inaugurar el tercer coloquio CEBEDI 2019, Comunicar Arte y Cultura en Tiempo de la Ruptura. Algo se puede decir acerca del México presente, también convulso y caótico, y es que todos los días busca jóvenes que busquen reinterpretar, expandir y romper el pasado, encontrando una nueva voz. Hoy, a diferencia de aquel medio siglo, las tecnologías de información y la comunicación permiten en mucho la autopromoción y una vinculación mucho más rápida y profunda. En ese sentido, cobra mucha más importancia la labor periodística, particularmente en esta tónica, su vertiente cultural. El director del museo, Fernando García Ponce, Rafael Pérez, dijo que en 3 días de actividades se buscarán nuevas líneas de investigación del periodo de la historia del arte del país, denominado La Ruptura. La historiadora e investigadora Margarita de Orellana impartió la conferencia inaugural La Naturaleza Extraña de Artes de México. Voy a hablar de la Naturaleza Extraña porque es una revista que se creó prácticamente cuando nació La Ruptura y de alguna manera corrieron caminos distintos sin tener absolutamente nada que pudiera haber de diferencias. Es decir, Artes de México empezó como una revista de artes aplicadas y La Ruptura empezó como una ruptura con el arte oficial de los años 50. El coloquio, que se realiza en el Museo Fernando García Ponce y concluirá el viernes, es organizado por el Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura y la Fundación Cultural Macay. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa.
Y ya que hablamos de cultura y arte y como ya se acerca el fin de semana, si usted no tiene planes para este sábado o domingo, ¿qué le parece asistir a una obra de teatro? Cheque la información. Una comedia clásica de enredos que aborda temas como lealtad, amor, celos y traición se presentará el fin de semana en el Teatro José Peón Contreras. Se trata de la obra Trufaldino, servidor de dos amos. Es un espectáculo de comedia del arte, de comedia clásica del siglo XVIII, del autor italiano Carlo Goldoni, que es como parte de los antecedentes que tienen que ver con nuestro teatro regional. Es una comedia de enredos acerca de la lealtad, acerca del amor, acerca de esta idea de el que sirve a dos amos con uno queda mal. La historia cuenta los enredos que ocasiona Trufaldino al servir a dos amos al mismo tiempo, Federico Rasponi y Florindo Aretuzzi, para lo cual utiliza una máscara. Tras la muerte de Federico, su hermana Beatriz se hace pasar por él para recuperar a su amado Florindo, tras ser acusado del asesinato de Federico. El elenco está integrado por Juan Carlos Argáez Bartolo, Alicia García Espet, Emilio Cetina, Fernando Amaya, Maricruz Martínez, Santos Gabriel Pisté, entre otros actores. La puesta en escena que presentará la compañía Teatro del Presente Progresivo es para toda la familia y se exhibirá en 2 funciones, sábado y domingo a las 20 horas. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y en el Peón Contreras también inaugurarán la exposición 15, que le cuento que está integrada por puros profesores que son de otras obras que formarán una presentación nueva. Somos aproximadamente 15 maestros, todos docentes, tanto de talleres disciplinarios como teóricos, como talleres técnicos, que por ejemplo es dibujo, ¿no? Serigrafía. Va a haber performance, va a haber impresiones en vivo, tradicional pintura, pintura automotiva, fotografía, video analógico. Samia Fara, maestra de dibujo y grabado de la ESAI, se refirió a la obra La Casa del Acantilado, que presenta en la exposición, que permanecerá abierta al público 2 meses. En mi caso presento una pintura de óleo sobre tela junto con un video que contiene los desdoblamientos de mis bitácoras de trabajo. Decidí poner este material adicional porque parte de la importancia de mi proceso reside en esta búsqueda constante que se da en la bitácora de trabajo. La colectiva 15 se inaugurará el jueves a las 20 horas en la galería del Teatro José Peón Contreras. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Con este tema llegamos al final de este espacio informativo. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos minutos. Y mire, los últimos saludos son para Federico Mizucán hasta San Francisco, California, también para Saraí Llanes y saluda a Margarita Mesh, que nos sintonizan desde Quimbilá. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Nos vemos mañana viernes para cerrar la semana como se debe, con información. Que pase muy buenas tardes. Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes. El Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa, de Marina, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras
Tierras de Trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán te informa. Hoy vamos a estar hablando del béisbol. Los Leones de Yucatán volvieron a sacar la garra. Ayer vencieron 7-0 a los Guerreros de Oaxaca en el Eduardo Vasconcelos. Con ello, los melenudos, pues ya están a medio camino, tienen 2 victorias. El próximo viernes se reanudará esta primera ronda de playoff de la Liga Mexicana en el Parque Cuculcán. Ayer, Joaner Negrín, un trabajo simple y sencillamente de primer nivel. 7 entradas lanzó, únicamente permitió un imparable. Le tendremos el resumen del partido de ayer. En el fútbol, también actividad este miércoles por la noche en la cancha del Carlos Iturralde se disputó la jornada número 4 de la Copa MX. Los Venados FC Yucatán, sufrieron su segunda derrota consecutiva en el Carlos Iturralde y tercera en los 2 torneos que disputan. Ayer perdieron 2-1 ante el equipo FC Juárez en la Copa MX. Le tendremos el resumen. En información del boxeo se presentó lo que va a ser una función histórica. Va a ser el sábado 14 de septiembre a partir de las 8 de la noche en la plaza principal. Una función de boxeo gratuita en donde va a estar en juego el título estatal de peso ligero. Le daremos todos los detalles. Y en la información del deporte estudiantil, se da a conocer que Mérida va a ser sede del Congreso Gente Nueva el próximo día 27 y 28 de septiembre. Entre los 8 conferencistas van a participar 2 deportistas. Y hace unos minutos los Leones de Yucatán arribaron a esta ciudad, al aeropuerto internacional, y platicamos con Leo Eras, jardinero del equipo melenudo, quien dijo que realmente no pensaban, no esperaban poder ganar los 2 partidos. Ellos suponían que iban a venir con una división de honores y por supuesto están contentos de haber sacado los 2 juegos en el Eduardo Vasconcelos. Vamos a tener esa entrevista captada con Leo Eras, jardinero de los Leones, hace unos minutos en el aeropuerto internacional de esta ciudad. De esto y mucho más vamos a estar platicando. Saludo al buen Antonio Lizama. Tony, los Leones volvieron a sacar la garra. Buenas tardes. Buenas tardes, así es, el conjunto melenudo que obtuvo su segunda victoria ya en Oaxaca. El señor Leo Eras pensó igual que yo, que dije que vaticinaba que regresaban con un empate en la serie, un triunfo por bando. Finalmente se llevaron la victoria, así que regresan a casa a partir de mañana para buscar despachar en 4, si es posible, al conjunto de los guerreros. Vámonos rápido con nuestras vías de comunicación. 940-7600, nuestro teléfono, redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que usted esté en contacto con nosotros. Vámonos al Rey de los Deportes. Los Leones con Joaner Negrín blanquearon 7-0 en el segundo juego de playoff a los Guerreros de Oaxaca. El resumen. El cubano Joaner Negrín lanzó pelota de un imparable en 7 entradas para guiar anoche a los Leones de Yucatán al triunfo por blanqueada de 7-0 contra los Guerreros de Oaxaca y tomar ventaja de 2 triunfos en la serie de playoff de la zona sur en el estadio Eduardo Vasconcelos de Oaxaca. Negrín realizó 93 lanzamientos al plato y en 7 actos recibió únicamente un hit y ponchó a 8 guerreros para obtener su primer triunfo en la postemporada de esta campaña. La derrota fue para Ryan Kuzmaul. Desde el episodio de las buenas noches, Yucatán tomó ventaja de 1-0 con hit productor de Alex Liddy. Luego, en la tercera y novena entradas, respectivamente, fabricaron rallies de 3 anotaciones para sellar la victoria de 7-0. En el tercer capítulo, destacaron cuadrangulares espalda con espalda de Leo Eras y Sebastián Valle.
el primero con Art Charles en los senderos. Luego en la novena entrada dieron sencillos productores Alex Lidy y Luis el Pepón Juárez. La serie continuará este viernes en el Parque Cuculcán con el duelo monticular entre Andrés Mesa y el melenudo Dustin Kershaw. Bueno, y en el fútbol se jugó la fecha 4 de la Copa MX. Anoche el conjunto de los Ciervos cayó 2-1. Los Venados de Yucatán sufrieron este miércoles su segunda derrota consecutiva en casa y tercera en los 2 torneos que disputan, esta vez por marcador de 2-1 ante el FC Juárez, equipo que con el resultado aseguró su boleto a la ronda de los octavos de final dentro de la Copa MX. A pesar de la derrota, en la jornada 4 del torneo copero, los Ciervos fueron los primeros en anotar. Corría el minuto 11 de acciones cuando Alfonso Tamay metió un disparo raso y de pierna derecha para firmar el 1-0. En el complemento, la historia cambió. Yucatán recibió 2 goles y jugó los últimos 20 minutos con un hombre menos. Al minuto 60, el fronterizo Gabriel Achen remató de zurda para vencer al arquero Armando Navarrete e igualar el marcador. El Ciervo Abraham Carreño al 74 recibió la roja directa después de derribar a Elson Díaz. Venado, sin su cuadro completo, concluyó el partido. Finalmente, el gol que definió la historia lo anotó a los 3 minutos de reposición Leandro Carrijo. Con el resultado, Venados se estancó con 4 puntos en la Copa MX, mientras que el FC Juárez brincó al liderato del Grupo 3 con 7 unidades. El 5 de noviembre, los Ciervos visitarán al Atlante en la última fecha de la primera ronda. Al término del encuentro, hablaron los técnicos protagonistas Gabriel Caballero de los Bravos y Sergio Orduña de los Venados. Sí, la verdad contento primero con el triunfo, por el esfuerzo. Pudimos aprovechar, fue hasta el final la expulsión, pero pudimos aprovechar ese hombre de más y también hasta la última jugada insistimos en querer ganar el partido. Remontamos después de que nos hacen un gol en una de las pocas llegadas que nos habían generado, pero el equipo se veía bien, tarde o temprano el empate tenía que llegar, llegó. Jugando bien, el equipo estando bien equilibrado. Bueno, esas rachitas hoy fue muy diferente al partido pasado. Yo creo que el equipo luchó, el equipo lo trabajó. A veces nos enganchamos, sobre todo con un arbitraje muy tendencioso. Y la verdad fue muy malo para nosotros, no fue parejo, fue más cargado hacia nosotros, marcándonos todo tipo de faltas. Pero eso no es pretexto, ¿no? A veces hay ese tipo de racha. Hoy el equipo tuvo que cambiar a línea 5. El equipo otra vez se mostró bien parado. No se veía por dónde nos penetraran. Vamos a la pausa, regresamos. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Gracias por continuar con nosotros. El sábado 14 de septiembre, función de boxeo gratuita en la plaza principal. Los detalles. Por primera vez en la historia, la Plaza Grande de Mérida será escenario de una función de boxeo profesional, misma que será gratuita y tendrá lugar la noche del sábado 14 de septiembre, según lo dio a conocer este jueves en conferencia de prensa Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Juventud y Deportes.
El 14 de septiembre va a estar programado a las 20 horas, una entrada completamente gratuita acá como trasfondo de la Catedral de la Ciudad de Mérida. Un evento importante, va a ser un campeonato del Estado entre el Malachito Chuck y el Rubén Estrella. Yo creo que va a ser un evento importante porque además histórico, primera vez que se trae el box profesional a la Plaza Grande de una manera gratuita, en los cuales van a poder disfrutar la ciudad y donde le vamos a tener en el número de sorpresas, vamos a tener mariachi, vamos a cantar el himno nacional. La velada boxística, denominada Grito del Gigante, contempla un total de 10 combates. En la estelar, Alberto Malachito Chuck disputará a 10 rounds el campeonato estatal de peso ligero ante Rubén Explosivo Estrella. Va a estar arrancando a las 8 de la noche, van a ser 10 funciones, van a ser 10 funciones que se van a estar pasando. Vamos a tener desde la categoría amateur y vamos a tener también a la chica Jessie Basulto, también el deporte femenil va a estar presente en el boxeo. En la pelea preliminar, Víctor Durán se medirá a 8 rounds en peso minimosca a Juan Carlos Parra, mientras que a 6 rounds, la yucateca Jessica Basulto peleará ante la quintanarroense Isabel Mata. Bueno, y se presentó esta mañana el congreso llamado Gente Nueva. En ella, pues 2 de los conferencistas serán deportistas destacados. Con el objetivo de promover los valores y el deporte hacia la juventud de Yucatán, los días 27 y 28 de septiembre se realizará un congreso que constará de 8 conferencias, las cuales ofrecerán destacadas personalidades del deporte de nuestro país, informó en conferencia de prensa Karim Mena, organizador de este congreso. Dentro de nuestras 8 conferencias tenemos a una atleta olímpica, nadadora, su nombre es Patricia Guerra. Ella fue atleta de aguas abiertas y también en natación olímpica durante varios años. Entonces, tenemos también a un atleta de triatlones, su nombre es Fritz Thompson. Él tiene una conferencia ya bastante bien preparada, tiene una TED Talk, de ahí sale. Esta persona era una persona común y corriente antes de ser atleta. Karim Mena comentó que este congreso, que estará dirigido para deportistas y público en general, comenzará en punto de las 9 de la mañana y culminará a partir de las 3 de la tarde. Gracias, buenas tardes. A continuación, y después,